Donde termina la historia, comienza el enigma. Durante siglos, el nombre de Marco Polo ha estado ligado a viajes, imperios y rutas que cambiaron la historia. Pero entre los registros de su regreso a Europa, aparece una pregunta que nunca fue respondida. Cronistas mencionaron riquezas, cofres y objetos que desaparecieron sin dejar rastro. Algunos creen que el viajero más famoso de la Edad Media ocultó un tesoro cuyo destino sigue siendo un misterio. 1. El regreso de Marco Polo a Venecia. En el año 1295, después de más de 2 décadas de viaje a través de Asia, Marco Polo regresó finalmente a su ciudad natal, Venecia. Durante 24 años había permanecido lejos de Europa, atravesando desiertos, montañas y ciudades imperiales bajo el dominio del Gran Khan. Cuando llegó, los cronistas locales registraron que su aspecto era irreconocible. Vestía ropas desgastadas de estilo oriental y hablaba con un acento que muchos de sus contemporáneos consideraron extraño. Algunos relatos indican que incluso sus propios familiares tardaron en reconocerlo. Pero lo que más llamó la atención de quienes presenciaron su regreso no fue su apariencia, sino los objetos y riquezas que, según varios testigos, había traído consigo desde tierras lejanas. Las fuentes venecianas de finales del siglo XIII describen que Marco Polo no regresó solo. Viajaba acompañado por su padre Niccolò Polo y su tío Maffeo Polo, quienes también habían participado en la expedición hacia el Imperio Mongol décadas antes. La familia Polo afirmaba haber servido durante años en la corte de Kublai Khan, el poderoso gobernante del Imperio Yuan en China. Según los registros comerciales de Venecia, los 3 hombres desembarcaron con equipajes que contenían artículos poco conocidos en Europa Occidental. Entre ellos se mencionaban telas de seda extremadamente finas, piedras preciosas de procedencia asiática, monedas de oro utilizadas en territorios del este y objetos ornamentales cuya fabricación no coincidía con ninguna tradición europea conocida en ese momento. Un cronista veneciano anónimo, cuyo manuscrito fue conservado en archivos locales siglos después, describió que Marco Polo organizó un banquete poco tiempo después de su regreso. Durante la reunión, el viajero apareció vestido con un abrigo simple y aparentemente gastado. Sin embargo, de acuerdo con esa crónica, en un momento de la velada, Marco Polo tomó una daga y rasgó el interior de la prenda. De la costura comenzaron a caer pequeñas piedras preciosas que habían sido ocultadas entre las telas. Rubíes, zafiros y diamantes rodaron sobre la mesa ante la sorpresa de los presentes. El gesto habría sido una demostración de que las ropas humildes que llevaba escondían un valor que pocos podían imaginar. Relatos similares fueron repetidos en documentos posteriores asociados a comerciantes venecianos. Algunos textos señalan que las prendas utilizadas por Marco Polo durante su regreso contenían compartimentos ocultos cosidos en el interior. En esos espacios, según se afirmó, se guardaban gemas obtenidas durante su estancia en Asia. La razón de este método de transporte habría sido evitar robos durante el largo viaje de regreso a Europa. En una época en la que las caravanas atravesaban territorios peligrosos y las rutas marítimas estaban expuestas a piratas, ocultar riquezas dentro de la ropa podía representar la forma más segura de protegerlas. Sin embargo, los documentos disponibles no coinciden en la cantidad exacta de objetos que los Polo llevaron consigo. Algunas crónicas hablan únicamente de piedras preciosas y sedas. Otras mencionan cofres completos con monedas orientales, piezas de jade tallado y objetos ceremoniales que supuestamente habían sido entregados como obsequios por funcionarios del Imperio Mongol. En ciertos registros comerciales se menciona incluso la presencia de lingotes de oro que habrían sido transportados desde puertos asiáticos hasta el Mediterráneo. La ausencia de un inventario oficial ha provocado que los historiadores modernos no puedan determinar con precisión qué bienes llegaron realmente a Venecia con Marco Polo. El propio Marco Polo describió parte de sus viajes años después, cuando su relato fue dictado en prisión y posteriormente compilado en el libro conocido como Il Milione. En ese texto aparecen referencias a la enorme riqueza que circulaba dentro del Imperio Mongol, así como descripciones detalladas de mercados, minas y tributos imperiales. Sin embargo, el libro no contiene una lista clara de los objetos personales que Polo llevó consigo al regresar a Europa. Tampoco se especifica qué ocurrió con las piedras preciosas y otros artículos mencionados en los testimonios venecianos. Los registros notariales de Venecia muestran que, tras su retorno, Marco Polo volvió a integrarse en la vida comercial de la ciudad.
Aparece en documentos relacionados con propiedades familiares y acuerdos financieros. Sin embargo, en esos papeles tampoco se enumeran las supuestas riquezas orientales descritas por los cronistas. Esto ha llevado a algunos investigadores a señalar una discrepancia entre los relatos populares sobre el regreso del viajero y la documentación económica disponible. Si las cantidades de oro, gemas y objetos exóticos hubieran sido tan grandes como sugieren algunas crónicas, cabría esperar que al menos parte de esos bienes apareciera registrada en contratos o herencias. Otra característica llamativa del regreso de Marco Polo es la rapidez con la que las historias sobre sus riquezas comenzaron a circular por Europa. Comerciantes y viajeros que pasaban por Venecia transmitieron relatos sobre el hombre que había vivido en la corte del Gran Khan y había regresado cargado de tesoros del lejano Oriente. Estas narraciones contribuyeron a crear una reputación extraordinaria alrededor de la familia Polo. Pero con el paso de los años, muchos de los objetos que supuestamente habían llegado con ellos dejaron de aparecer en cualquier registro público. Algunos inventarios familiares redactados décadas más tarde mencionan propiedades y bienes comunes, pero no describen grandes colecciones de arte oriental ni depósitos significativos de gemas. Esto ha generado una pregunta persistente entre los historiadores que han estudiado la vida de Marco Polo. Si realmente regresó con riquezas considerables provenientes de Asia, no existe una explicación clara sobre dónde fueron a parar la mayoría de esos objetos. La situación se vuelve aún más confusa cuando se comparan las diferentes versiones del relato del banquete veneciano. En ciertos manuscritos se afirma que las piedras preciosas extraídas de las ropas de Marco Polo eran numerosas y de gran valor. Otros textos, escritos en siglos posteriores, describen cantidades aún mayores y aseguran que los presentes quedaron rodeados por montones de gemas brillantes. Ninguno de estos documentos proporciona detalles verificables sobre el destino final de esas piedras. Así, el regreso de Marco Polo a Venecia no solo marcó el final de uno de los viajes más largos documentados en la Edad Media, también dejó tras de sí un conjunto de testimonios contradictorios sobre riquezas orientales cuyo rastro desapareció poco después de su llegada a Europa. Las crónicas hablan de cofres, piedras preciosas y objetos únicos procedentes de Asia. Los registros oficiales, en cambio, guardan silencio sobre la mayor parte de esos bienes. Entre los relatos del banquete, los manuscritos comerciales y las memorias dictadas en prisión, permanece una incertidumbre que nunca fue aclarada por los documentos de la época. 2. Los cofres que nadie volvió a ver. Poco después del regreso de Marco Polo a Venecia, en 1295 comenzaron a circular informes sobre varios cofres que habrían llegado junto con la familia Polo después de su largo viaje por Asia. Algunas crónicas mercantiles mencionan que, además de las piedras preciosas ocultas en la ropa del viajero, existían contenedores cerrados que contenían bienes obtenidos durante su estancia en territorios del Imperio Mongol. Estos cofres habrían sido transportados primero por mar hasta el Mediterráneo y posteriormente descargados en los muelles venecianos. Sin embargo, a diferencia de otros cargamentos comerciales registrados en la ciudad, estos objetos no aparecen descritos de manera precisa en los documentos notariales de la época. Venecia, a finales del siglo XIII, era uno de los centros comerciales más organizados de Europa. Las mercancías que llegaban a la ciudad solían ser registradas por notarios o por funcionarios vinculados a los gremios mercantiles. Los comerciantes declaraban el contenido de los cargamentos para establecer impuestos, asegurar contratos o documentar asociaciones comerciales. Debido a este sistema administrativo relativamente detallado, muchos historiadores consideran extraño que los cofres mencionados en algunas crónicas no aparezcan en registros oficiales conservados en archivos venecianos. Uno de los testimonios más citados proviene de un documento comercial atribuido a un mercader que habría estado presente en el puerto durante la llegada de los Polo. En ese texto se describe que los viajeros descargaron varios baúles reforzados con metal que fueron trasladados rápidamente desde el muelle hasta una propiedad familiar. Según la descripción, los cofres no fueron abiertos públicamente en ese momento y su contenido no fue inspeccionado por funcionarios del puerto. El manuscrito afirma que los recipientes parecían haber sido diseñados para proteger objetos valiosos durante viajes largos y peligrosos. Otros registros indirectos aparecen en correspondencia comercial de la época. Algunas cartas entre mercaderes italianos mencionan que Marco Polo y su familia habían traído consigo bienes provenientes de regiones lejanas de Asia que raramente llegaban a Europa.
Entre los objetos que se sospechaba podían encontrarse dentro de los cofres se mencionaban lingotes de metales preciosos, piezas de jade, tejidos de seda imperial y pequeñas esculturas ornamentales utilizadas en rituales orientales. Estas referencias, sin embargo, se basan en rumores comerciales y no en descripciones verificadas del contenido real de los cofres. Las fuentes también sugieren que los cofres fueron trasladados directamente a la residencia familiar de los Polo en Venecia. La casa se encontraba en un área de la ciudad vinculada a comerciantes y navegantes, donde varias familias participaban activamente en expediciones comerciales por el Mediterráneo y el Mar Negro. Según algunos relatos, los cofres permanecieron dentro de la propiedad durante un periodo de tiempo indeterminado después del regreso de Marco Polo. No existe evidencia clara de que hayan sido abiertos públicamente o que su contenido haya sido exhibido ante autoridades venecianas. El misterio se intensifica cuando se analizan los inventarios familiares posteriores. En varias ocasiones, documentos notariales registraron propiedades y bienes pertenecientes a miembros de la familia Polo. Estos registros incluían casas, parcelas de tierra, préstamos y acuerdos comerciales. Sin embargo, en ninguno de esos inventarios aparecen referencias explícitas a cofres con objetos orientales de gran valor. Tampoco se mencionan depósitos significativos de gemas o metales preciosos que coincidan con las descripciones transmitidas por algunos cronistas. Los historiadores que han estudiado estos documentos han señalado que, si los cofres hubieran contenido tesoros considerables, lo habitual habría sido dividir su contenido entre inversiones comerciales o propiedades. En Venecia era común que los comerciantes utilizaran su riqueza para financiar nuevas expediciones marítimas o para adquirir participaciones en barcos mercantes. A pesar de ello, los registros financieros de Marco Polo y su familia muestran una actividad comercial relativamente moderada en comparación con lo que se esperaría de alguien que hubiera regresado con un tesoro excepcional. Otra característica que ha generado preguntas es la falta de menciones posteriores a esos cofres en relatos contemporáneos. Las historias sobre las piedras preciosas ocultas en la ropa de Marco Polo continuaron circulando durante siglos, pero los cofres mencionados en algunos manuscritos tempranos prácticamente desaparecen de la narrativa histórica después de su llegada a Venecia. Ningún cronista describe haber visto su contenido de manera directa, y ninguna autoridad local dejó constancia de haberlos inspeccionado. Algunos estudiosos han revisado archivos notariales y registros de herencias asociados con descendientes de la familia Polo en busca de pistas adicionales. Estos documentos revelan detalles sobre la distribución de propiedades y bienes familiares, pero nuevamente no contienen referencias claras a cofres con objetos exóticos o tesoros provenientes de Asia, incluso en registros relacionados con disputas legales o transferencias de propiedad, donde los bienes valiosos solían enumerarse con precisión. No aparece ninguna mención verificable de tales objetos. A medida que los siglos avanzaron, la historia de los cofres se convirtió en una pieza secundaria dentro del relato más amplio de los viajes de Marco Polo. Los textos que narraban sus aventuras se centraban principalmente en las rutas comerciales, las ciudades descritas en Asia y las costumbres de los territorios gobernados por el Imperio Mongol. Las referencias a los cofres permanecieron limitadas a unos pocos manuscritos y comentarios dispersos en documentos comerciales de la época. En la actualidad, los historiadores continúan debatiendo la naturaleza de esos cofres mencionados en las crónicas venecianas. Algunos consideran que pudieron haber contenido simplemente bienes personales o recuerdos de viaje que nunca fueron registrados oficialmente. Otros señalan que la ausencia de documentación podría indicar que su contenido fue distribuido de manera privada antes de ser registrado en inventarios formales. Sin embargo, ninguna fuente histórica conservada describe de forma concluyente qué ocurrió con esos recipientes ni qué objetos transportaban realmente. Los testimonios fragmentarios que sobreviven hablan de contenedores sellados que llegaron a Venecia junto con uno de los viajeros más famosos de la Edad Media. Pero después de su traslado desde el puerto hasta la residencia de la familia Polo, los registros históricos dejan de mencionar su existencia. Los cofres aparecen brevemente en relatos contemporáneos y luego desaparecen de la documentación conocida, sin inventarios, sin descripciones detalladas y sin evidencia clara de su destino final. 3. Relatos de comerciantes venecianos. A finales del siglo XIII, Venecia era un punto de encuentro constante para comerciantes que viajaban entre Europa, el Mediterráneo y las rutas que conducían hacia Asia. Mercaderes de Génova,
Pisa, Constantinopla y el Levante intercambiaban mercancías y noticias en los muelles, almacenes y casas comerciales de la ciudad. En ese entorno comenzaron a circular relatos sobre los objetos extraños que Marco Polo habría traído consigo después de su largo servicio en la corte del Gran Khan. Muchos de estos testimonios no fueron escritos como relatos históricos formales, sino como notas comerciales, cartas privadas o registros breves entre socios mercantiles que intercambiaban información sobre bienes raros y oportunidades de comercio. Uno de los documentos más citados por investigadores modernos es una carta atribuida a un comerciante veneciano que mantenía contactos con mercados del Mar Negro. En ese escrito se menciona que Marco Polo había regresado de Asia con artículos que no se habían visto antes en los mercados de la ciudad. El comerciante describe pequeñas piezas de jade tallado, telas de seda extremadamente finas y objetos decorativos que, según sus palabras, parecían haber sido fabricados para la corte imperial de Oriente. La carta no detalla cuántos de estos objetos existían ni si estaban disponibles para la venta, pero deja claro que su rareza despertó interés entre quienes comerciaban con bienes de lujo. Otros testimonios provienen de registros comerciales en los que varios mercaderes anotaron la presencia de artículos orientales asociados con la familia Polo. Algunos de estos documentos describen porcelanas de origen asiático que presentaban técnicas de esmalte desconocidas para los artesanos europeos de la época. También se mencionan pequeñas cajas lacadas decoradas con símbolos que los comerciantes no pudieron identificar. En un mercado acostumbrado a productos del Mediterráneo, estos objetos destacaban por su forma, su color y por los materiales con los que habían sido fabricados. Las referencias a estos artículos aparecen de forma dispersa en distintos manuscritos. Ningún documento ofrece una lista completa de los objetos que Marco Polo habría traído desde Asia, pero la repetición de ciertos detalles ha llamado la atención de los historiadores. Varias fuentes coinciden en mencionar piezas de jade y seda de calidad excepcional. El jade, en particular, era un material poco conocido en Europa occidental durante ese periodo, y su presencia habría resultado notable para los comerciantes venecianos. Algunos relatos sugieren que ciertas piezas tenían inscripciones o símbolos grabados que nadie en la ciudad pudo interpretar en ese momento. También existen menciones sobre objetos metálicos de procedencia desconocida. Un registro mercantil menciona pequeñas esculturas hechas de una aleación que no coincidía con los metales utilizados habitualmente en Europa. El documento señala que los artesanos locales examinaron algunas de estas piezas intentando comprender su composición, pero no pudieron determinar con certeza el método con el que habían sido fabricadas. Este tipo de observaciones, aunque breves, alimentaron la idea de que los bienes traídos por Marco Polo provenían de tradiciones artesanales muy diferentes a las conocidas en el Mediterráneo. Las telas de seda fueron otro de los artículos que despertaron interés entre los comerciantes venecianos. La ciudad ya participaba en el comercio de seda a través de rutas que conectaban con Bizancio y el Levante, pero los tejidos asociados con Marco Polo parecían diferentes. Algunos documentos describen patrones y colores que no correspondían a los estilos utilizados en los talleres de la región. En ciertos casos, se menciona que los bordados incluían motivos imperiales que, según algunos comerciantes, podrían haber estado vinculados a la corte del Imperio Yuan. Sin embargo, a pesar de estas referencias, los registros no indican que grandes cantidades de estos objetos hayan sido introducidas en el mercado veneciano. En la mayoría de los documentos, las menciones son breves y aisladas. Los comerciantes anotaban la existencia de artículos raros, pero no describían ventas masivas ni transacciones comerciales importantes relacionadas con ellos. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que los objetos mencionados pudieron haber permanecido en manos privadas en lugar de circular ampliamente en el comercio de la ciudad. Otra característica que aparece en algunos testimonios es la dificultad que tenían los comerciantes para identificar el origen exacto de ciertos objetos. Aunque se sabía que Marco Polo había pasado años en Asia, las rutas comerciales directas entre China y Venecia todavía no estaban plenamente establecidas en ese momento. Muchos mercaderes estaban familiarizados con productos provenientes de Persia, Arabia o el Imperio Bizantino, pero no podían reconocer fácilmente artículos procedentes de regiones más lejanas del continente asiático. Esto provocó que algunos objetos fueran descritos de manera imprecisa en los registros. A medida que pasaron los años, las referencias a estos artículos comenzaron a desaparecer de los documentos comerciales.
Las cartas y registros que mencionaban piezas de jade, porcelanas o esculturas orientales asociadas con Marco Polo se vuelven cada vez más escasas en los archivos conservados. No existen registros claros de subastas, ventas públicas o transferencias de propiedad relacionadas con estos objetos. Tampoco aparecen inventarios detallados que indiquen que los bienes fueron almacenados en depósitos comerciales o transportados hacia otros mercados europeos. El silencio documental que sigue a las primeras menciones ha generado preguntas entre los historiadores que estudian la circulación de bienes de lujo en la Venecia medieval. Si los comerciantes habían mostrado interés inicial por esos objetos raros, cabría esperar que al menos algunos de ellos aparecieran posteriormente en contratos de venta o en inventarios de colecciones privadas. Sin embargo, los registros disponibles no proporcionan evidencia clara de que esos artículos hayan sido distribuidos o comerciados de forma regular. Las notas dispersas de mercaderes venecianos ofrecen breves vislumbres de objetos provenientes de Asia que habrían llegado a la ciudad junto con Marco Polo. Piezas de jade, sedas finas, porcelanas y pequeñas esculturas aparecen mencionadas en documentos comerciales de la época, pero después de esas primeras observaciones, el rastro de muchos de esos objetos desaparece de los registros conocidos. Los archivos conservan fragmentos de testimonios que sugieren la existencia de bienes extraordinarios, mientras que la documentación posterior guarda silencio sobre su destino. 4. Los mapas perdidos de la ruta oriental. Durante el siglo XIII, las rutas que conectaban Europa con Asia eran conocidas solo por un número reducido de comerciantes, exploradores y emisarios diplomáticos. La mayor parte del conocimiento geográfico disponible en Europa provenía de relatos fragmentarios transmitidos por viajeros o mercaderes que habían cruzado el Mediterráneo y partes del Medio Oriente. En ese contexto, el regreso de Marco Polo a Venecia representó algo más que el retorno de un comerciante después de un viaje largo. Trajo consigo información sobre territorios que la mayoría de los europeos jamás había visto, incluyendo descripciones de ciudades, ríos, montañas y rutas comerciales que atravesaban el continente asiático. Diversos cronistas posteriores mencionaron que Marco Polo no solo regresó con relatos verbales de sus viajes, sino también con documentos que contenían información geográfica detallada. Algunos de estos documentos habrían sido mapas o diagramas utilizados durante las expediciones que lo llevaron desde el Mediterráneo hasta la corte del Gran Khan. Según ciertas referencias en archivos comerciales venecianos, estos mapas mostraban rutas terrestres que conectaban Persia, Asia Central y las regiones orientales gobernadas por el Imperio Mongol. En una época en la que los mapas europeos eran imprecisos y estaban basados en conocimientos limitados, tales documentos habrían tenido un valor considerable. Sin embargo, los registros históricos que mencionan estos mapas son escasos y fragmentarios. No se conserva ningún ejemplar identificado de forma concluyente como un mapa traído directamente por Marco Polo desde Asia. Las referencias aparecen principalmente en comentarios breves dentro de manuscritos relacionados con comerciantes o viajeros que escucharon sobre los documentos, pero no los describieron con precisión. Algunos textos señalan que los mapas contenían anotaciones escritas en lenguas orientales, mientras que otros sugieren que incluían símbolos y marcas que indicaban rutas comerciales utilizadas por caravanas. En Venecia, la información geográfica tenía una importancia estratégica. Las familias mercantiles dependían del conocimiento de rutas seguras para transportar mercancías entre distintos mercados. Los mapas que indicaban pasos montañosos, oasis o ciudades comerciales podían determinar el éxito o el fracaso de una expedición. Por esa razón, cualquier documento que describiera caminos hacia regiones poco conocidas tenía un valor significativo para quienes organizaban caravanas o viajes marítimos. Algunos cronistas sugieren que los mapas asociados con Marco Polo pudieron haber despertado interés entre comerciantes que buscaban expandir sus rutas hacia el este. A pesar de esa posible importancia, los mapas mencionados en ciertos testimonios no aparecen en los archivos cartográficos conservados en Venecia. Durante los siglos posteriores, la ciudad produjo numerosos mapas y portulanos utilizados por navegantes y comerciantes. Algunos de estos documentos muestran conocimientos geográficos más amplios sobre Asia en comparación con mapas anteriores, pero ninguno puede ser vinculado de manera directa a los supuestos documentos traídos por Marco Polo. La ausencia de estos materiales en colecciones conocidas ha generado preguntas entre historiadores especializados en cartografía medieval. Otra fuente indirecta sobre los mapas proviene del propio relato de Marco Polo,
dictado años después durante su cautiverio en Génova. En el libro conocido como Il Milione, el viajero describe rutas comerciales, distancias aproximadas entre ciudades y características geográficas de diferentes regiones de Asia. Estas descripciones sugieren que Polo tenía un conocimiento bastante detallado de los caminos utilizados por comerciantes y caravanas. Sin embargo, el texto no menciona explícitamente la existencia de mapas físicos que hubieran sido traídos a Europa después de su regreso. Algunos investigadores han señalado que en la Edad Media era común que los mapas de rutas comerciales se mantuvieran en secreto dentro de círculos mercantiles. Compartir información geográfica podía significar perder ventajas comerciales frente a competidores. Bajo esta lógica, es posible que ciertos documentos hayan sido utilizados de manera privada por comerciantes venecianos y nunca hayan sido incorporados a archivos públicos o colecciones cartográficas oficiales. Sin embargo, esta posibilidad no explica por qué no existe ninguna referencia posterior clara a esos documentos en registros familiares o comerciales. También se ha observado que algunos mapas europeos elaborados en los siglos XIV y XV muestran un conocimiento relativamente preciso de ciertas regiones de Asia Central. Aunque estos mapas fueron creados décadas después de los viajes de Marco Polo, algunos especialistas han sugerido que pudieron haberse basado en información transmitida indirectamente por viajeros que conocían sus relatos. Sin embargo, estas hipótesis se basan en comparaciones geográficas generales y no en evidencia documental que conecte directamente esos mapas con los documentos mencionados en los testimonios venecianos. Los archivos históricos de Venecia contienen numerosos registros notariales relacionados con la familia Polo, incluyendo contratos, propiedades y acuerdos comerciales. A pesar de esta documentación relativamente extensa, no existe una referencia directa a mapas de rutas asiáticas dentro de los inventarios conocidos de la familia. Si tales documentos existieron, no fueron registrados como bienes heredados ni como parte de colecciones privadas asociadas con los descendientes de Marco Polo. El interés europeo por las rutas hacia Asia aumentó significativamente en los siglos posteriores, especialmente cuando exploradores y navegantes comenzaron a buscar nuevas vías marítimas hacia Oriente. Durante ese periodo, el relato de Marco Polo fue ampliamente leído y utilizado como fuente de información sobre territorios lejanos. Sin embargo, incluso en ese contexto, no aparecen menciones claras a mapas originales que hubieran sido traídos por el viajero veneciano. Las referencias dispersas en manuscritos comerciales y crónicas medievales sugieren que Marco Polo pudo haber regresado a Venecia con documentos que describían rutas a través de Asia. Estos mapas, según algunos testimonios, habrían mostrado caminos utilizados por caravanas y ciudades importantes del Imperio Mongol. Pero a pesar del interés que tales documentos habrían despertado en su tiempo, no se conserva ningún ejemplar identificado ni existe un registro claro de su destino. Los archivos cartográficos europeos guardan numerosos mapas medievales, pero los documentos mencionados en relación con Marco Polo permanecen ausentes en las colecciones conocidas. 5. La captura de Marco Polo en la guerra entre Venecia y Génova. En el año 1298, apenas 3 años después de su regreso a Venecia, Marco Polo volvió a encontrarse en medio de un acontecimiento que cambiaría el rumbo de su vida. En ese periodo, las ciudades marítimas de Venecia y Génova competían intensamente por el control del comercio en el Mediterráneo. Las tensiones entre ambas repúblicas comerciales habían desembocado en varios conflictos armados a lo largo del siglo XIII. Uno de los enfrentamientos más importantes ocurrió ese mismo año durante una batalla naval cerca de la isla de Curzola, en el mar Adriático. En esa confrontación, varias embarcaciones venecianas fueron capturadas por las fuerzas genovesas, y entre los prisioneros se encontraba Marco Polo. Los registros históricos indican que Marco Polo participaba en la flota veneciana como comandante o propietario parcial de una galera armada. Era una práctica común entre los comerciantes ricos de Venecia financiar o dirigir embarcaciones durante conflictos militares, especialmente cuando las guerras estaban vinculadas con rutas comerciales estratégicas. Durante la batalla, numerosas naves venecianas fueron derrotadas y sus tripulaciones capturadas. Los prisioneros fueron trasladados posteriormente a Génova, donde permanecerían detenidos durante un periodo prolongado. La captura de Marco Polo tuvo consecuencias inmediatas para sus pertenencias personales y para cualquier objeto que pudiera haber llevado consigo en ese momento. En los conflictos navales medievales, era habitual que los vencedores confiscaran las mercancías y bienes transportados por las embarcaciones enemigas.
Estos bienes podían incluir armas, monedas, documentos y cualquier objeto de valor encontrado a bordo. Sin embargo, los registros genoveses conservados no contienen descripciones detalladas de las posesiones incautadas a Marco Polo durante su captura. Algunos cronistas posteriores mencionan que, al momento de su captura, Marco Polo llevaba consigo documentos y efectos personales relacionados con sus viajes por Asia. Estas referencias aparecen en textos escritos décadas después de los acontecimientos y no ofrecen detalles precisos sobre la naturaleza de esos objetos. En ciertos relatos se sugiere que entre sus pertenencias podría haber habido mapas, registros comerciales o notas de viaje. Sin embargo, ninguna fuente contemporánea describe claramente qué fue confiscado por los genoveses después de la batalla naval. La práctica de confiscar documentos era común en ese tipo de conflictos, especialmente si los prisioneros pertenecían a familias influyentes o poseían información comercial valiosa. Las rutas mercantiles eran consideradas activos estratégicos para las ciudades marítimas italianas. Cualquier documento que describiera puertos, rutas o mercados extranjeros podía tener un valor significativo para los rivales comerciales. A pesar de esto, los archivos históricos de Génova no contienen referencias claras a la incautación de documentos pertenecientes a Marco Polo. Durante su cautiverio en Génova, Marco Polo fue recluido en una prisión donde compartió celda con Rustichello de Pisa, un escritor conocido por redactar relatos de caballería. Fue en ese entorno donde Marco Polo comenzó a dictar la historia de sus viajes por Asia. Rustichello registró las narraciones del veneciano y las organizó en un manuscrito que posteriormente sería conocido como Il Milione o Los viajes de Marco Polo. El texto describe extensamente ciudades, costumbres y rutas comerciales del continente asiático. Sin embargo, el proceso de dictado del libro ha generado preguntas entre historiadores modernos. En el manuscrito, Marco Polo describe con gran detalle ciertas regiones y trayectos recorridos durante sus años en Asia. Algunos investigadores han señalado que ese nivel de precisión podría sugerir la existencia previa de notas o documentos utilizados como referencia. A pesar de ello, no se conserva ningún registro de tales documentos dentro de los archivos genoveses relacionados con los prisioneros de guerra. La ausencia de registros sobre las pertenencias de Marco Polo durante su captura ha provocado diversas interpretaciones entre especialistas en historia medieval. Algunos sugieren que cualquier objeto de valor que el viajero pudiera haber llevado consigo fue confiscado inmediatamente después de la batalla naval y posteriormente vendido o distribuido entre los vencedores. Otros consideran posible que Marco Polo no transportara consigo bienes significativos en ese momento, especialmente si la mayor parte de sus posesiones se encontraba almacenada en Venecia. También existe la posibilidad de que ciertos documentos o pertenencias hayan desaparecido durante el traslado de los prisioneros desde el lugar de la batalla hasta Génova. Las condiciones de transporte y detención en conflictos medievales eran irregulares, y muchos registros administrativos no se conservaron con el paso del tiempo. Esto significa que incluso si se hubieran realizado inventarios de bienes confiscados, esos documentos podrían haberse perdido en los siglos posteriores. Después de su liberación, Marco Polo regresó a Venecia y continuó participando en la vida comercial y política de la ciudad. Aparece nuevamente en documentos notariales relacionados con propiedades y actividades mercantiles. Sin embargo, esos registros posteriores no mencionan la recuperación de documentos, mapas u objetos que hubieran sido confiscados durante su cautiverio. Tampoco existen referencias a intentos oficiales de recuperar pertenencias incautadas por las autoridades genovesas. El episodio de su captura representa uno de los momentos más documentados de la vida de Marco Polo, pero al mismo tiempo deja varias preguntas abiertas sobre el destino de los objetos que pudo haber llevado consigo. Los relatos posteriores sugieren que durante ese periodo desaparecieron ciertos documentos y pertenencias vinculados a sus viajes por Asia. Sin embargo, los archivos históricos disponibles no proporcionan información concluyente sobre qué objetos fueron confiscados durante la batalla ni qué ocurrió con ellos después de su traslado a Génova. 6. El manuscrito dictado en prisión. Durante su cautiverio en Génova, iniciado tras la batalla naval de 1298, Marco Polo pasó varios meses en una prisión donde coincidió con otros prisioneros capturados durante el conflicto entre Venecia y Génova. Entre ellos se encontraba Rustichello de Pisa, un escritor que anteriormente había redactado relatos de caballería destinados a las cortes europeas.
Según los testimonios conservados, fue en ese entorno donde comenzó a tomar forma uno de los documentos más conocidos de la Edad Media, el relato de los viajes de Marco Polo por Asia. Rustichello registró las narraciones del veneciano mientras éste describía los años que había pasado viajando a través de Persia, Asia Central y las regiones gobernadas por el Imperio Mongol. El resultado fue un manuscrito que posteriormente circularía por Europa bajo distintos títulos, siendo el más conocido Il Milione. El texto presentaba descripciones detalladas de ciudades, rutas comerciales, sistemas administrativos y costumbres observadas durante su estancia en la corte de Kublai Khan. En una época en la que el conocimiento europeo sobre Asia era limitado, el contenido del manuscrito atrajo rápidamente la atención de lectores y comerciantes. Sin embargo, desde los primeros años de su circulación, el manuscrito presentó una característica que llamó la atención de algunos cronistas. Aunque el texto describía con precisión numerosas regiones del continente asiático, también contenía referencias breves a riquezas y bienes que Marco Polo había visto o manejado durante su servicio en la corte del Gran Khan. Se mencionaban tributos imperiales, reservas de oro, piedras preciosas y mercancías que circulaban en los mercados de ciudades lejanas. A pesar de estas descripciones, el manuscrito no especificaba con claridad qué objetos personales había llevado Marco Polo consigo cuando regresó a Europa. El proceso de redacción del manuscrito también introdujo varias capas de incertidumbre. Rustichello de Pisa no era un cronista oficial ni un funcionario encargado de registrar documentos históricos. Era un escritor acostumbrado a organizar relatos narrativos, y el texto que produjo combinaba descripciones geográficas con elementos propios de los estilos literarios de la época. Como resultado, las distintas copias del manuscrito que circularon posteriormente por Europa presentan diferencias en su contenido. Algunas versiones incluyen detalles adicionales sobre riquezas orientales, mientras que otras omiten ciertas referencias que aparecen en copias alternativas. Esta variación entre manuscritos ha dificultado determinar con exactitud qué información fue dictada originalmente por Marco Polo y qué elementos pudieron haber sido añadidos o modificados durante la copia de los textos. En la Edad Media, los manuscritos eran reproducidos a mano por escribas que a menudo introducían cambios involuntarios o interpretaciones personales al transcribir los relatos. Con el paso del tiempo surgieron decenas de versiones diferentes del libro, escritas en lenguas como el francés antiguo, el italiano y el latín. Entre los pasajes que han generado mayor atención se encuentran aquellos que describen la circulación de metales preciosos y piedras raras dentro del Imperio Mongol. En varias secciones del texto, Marco Polo explica que ciertas regiones producían cantidades considerables de oro o gemas que eran enviadas como tributo al gobernante mongol. Estas descripciones sugieren que el viajero tenía conocimiento directo de esos sistemas económicos. Sin embargo, el manuscrito no explica qué parte de esas riquezas pudo haber sido entregada a Marco Polo como recompensa o pago por sus servicios. Otro aspecto llamativo del manuscrito es la forma en que se describen los objetos valiosos asociados con la corte imperial. En ciertos pasajes se mencionan piezas de jade, porcelanas y textiles elaborados con técnicas que no existían en Europa en ese momento. Estas descripciones coinciden con algunos de los objetos mencionados en relatos venecianos sobre el regreso de Marco Polo a su ciudad natal. Sin embargo, el texto no establece una conexión clara entre esos bienes y los objetos que supuestamente llegaron a Venecia con el viajero. Los investigadores también han observado que el manuscrito contiene referencias a documentos administrativos utilizados dentro del Imperio Mongol. Marco Polo describe sistemas de registro, sellos imperiales y permisos oficiales que autorizaban el desplazamiento de emisarios a través del territorio del imperio. En algunos casos menciona tablillas o credenciales que permitían a los portadores obtener alojamiento o provisiones durante sus viajes. A pesar de estas referencias, el texto no indica si Marco Polo conservó alguno de esos documentos después de abandonar Asia. La ausencia de detalles sobre sus pertenencias personales ha generado preguntas entre los historiadores que han analizado el manuscrito durante siglos. Si Marco Polo había tenido acceso a objetos valiosos, credenciales oficiales o registros administrativos durante su estancia en la corte mongola, cabría esperar que al menos algunos de esos elementos fueran mencionados en el relato de sus viajes. Sin embargo, el texto se concentra principalmente en describir territorios, rutas y costumbres,
mientras que guarda silencio sobre el destino de muchos objetos que podrían haber acompañado al viajero durante su regreso. Las primeras copias conocidas del manuscrito comenzaron a circular en Europa a principios del siglo XIV. Comerciantes, nobles y exploradores consultaban el texto para obtener información sobre territorios lejanos. A pesar de su difusión, ninguna de las versiones tempranas incluye un inventario de los bienes que Marco Polo pudo haber transportado desde Asia. Las referencias a riquezas aparecen únicamente como descripciones generales del Imperio Mongol, no como una lista de posesiones personales del viajero. Con el paso del tiempo, los manuscritos del relato de Marco Polo fueron copiados, traducidos y adaptados en múltiples regiones de Europa. Cada nueva versión conservaba fragmentos de la narración original, pero también introducía variaciones en la forma en que se presentaban ciertos detalles. Entre esas variaciones aparecen diferencias en la manera en que se describen las riquezas de Asia, lo que ha dificultado identificar qué partes del relato reflejan con mayor precisión las palabras dictadas en la prisión de Génova. El manuscrito que surgió durante el cautiverio de Marco Polo se convirtió en uno de los textos más influyentes sobre Asia en la Europa medieval. Sin embargo, aunque describe extensamente las riquezas del Imperio Mongol y los mercados que el viajero conoció durante sus años de servicio, no ofrece una explicación clara sobre los objetos que pudo haber llevado consigo cuando regresó a Venecia. Entre las múltiples versiones del texto que han sobrevivido hasta la actualidad, ninguna proporciona una respuesta definitiva sobre el destino de esos bienes mencionados indirectamente en los relatos contemporáneos. 7. Las búsquedas modernas del supuesto tesoro. Durante siglos, las historias sobre las riquezas asociadas con Marco Polo permanecieron dispersas en crónicas medievales, cartas comerciales y distintas versiones del manuscrito de sus viajes. Sin embargo, a partir del siglo XIX, comenzó a surgir un interés renovado entre historiadores y exploradores por verificar la autenticidad de muchos detalles relacionados con el regreso del viajero a Venecia. En ese contexto, algunos investigadores empezaron a revisar archivos antiguos, buscando pistas que pudieran explicar el destino de los objetos y riquezas mencionados en los relatos tempranos. Uno de los primeros pasos en estas investigaciones modernas fue el análisis sistemático de los archivos notariales de Venecia. Durante el siglo XIX, varios historiadores italianos dedicaron años a examinar documentos relacionados con la familia Polo. Estos registros incluían contratos comerciales, registros de propiedades, testamentos y documentos de herencia. El objetivo era encontrar referencias claras a las riquezas que, según las crónicas, habían llegado desde Asia junto con Marco Polo. A pesar de la gran cantidad de documentos conservados, los investigadores no lograron identificar inventarios que describieran de forma detallada tesoros orientales asociados con la familia. El interés por el tema aumentó nuevamente durante el siglo XX, cuando historiadores especializados en comercio medieval comenzaron a estudiar las rutas que conectaban Europa con Asia durante la época de Marco Polo. Algunos de estos estudios se centraron en rastrear la posible circulación de objetos orientales en los mercados europeos después de 1295. Se analizaron colecciones de museos, inventarios de monasterios y registros de comerciantes para identificar piezas que pudieran haber llegado a Europa durante ese periodo temprano de contacto con el Imperio Mongol. En ciertos casos se encontraron objetos asiáticos que databan de finales del siglo XIII o principios del XIV, incluyendo porcelanas y piezas de jade que aparecieron en colecciones europeas siglos después. Sin embargo, establecer una conexión directa entre esos objetos y Marco Polo resultó imposible. Las rutas comerciales ya existían antes de su viaje, y otros comerciantes también habían traído mercancías desde regiones orientales hacia el Mediterráneo. Esto significaba que la presencia de artículos asiáticos en Europa no podía ser atribuida exclusivamente a la expedición de la familia Polo. Otro enfoque adoptado por investigadores modernos fue el estudio de las propiedades familiares asociadas con Marco Polo en Venecia. Se realizaron análisis históricos y arqueológicos en edificios vinculados con la familia para buscar indicios de objetos ocultos o depósitos de bienes valiosos. Algunas excavaciones limitadas se llevaron a cabo en áreas cercanas a antiguas residencias familiares. Sin embargo, estos trabajos no revelaron cofres, cámaras ocultas ni colecciones de objetos orientales que pudieran corresponder a los tesoros descritos en ciertas crónicas medievales. Las investigaciones también se extendieron a archivos de otras ciudades italianas, incluyendo Génova y Pisa,
con la esperanza de encontrar registros relacionados con bienes confiscados durante conflictos militares. Dado que Marco Polo había sido capturado durante la guerra entre Venecia y Génova, algunos historiadores consideraron posible que parte de sus pertenencias hubiera sido registrada por autoridades genovesas. Sin embargo, la revisión de documentos militares y administrativos de la época tampoco produjo evidencia concluyente sobre la existencia de tesoros incautados al viajero. A lo largo del siglo XX, varios historiadores continuaron examinando las distintas versiones del manuscrito de los viajes de Marco Polo para identificar pistas ocultas dentro del propio relato. Algunas comparaciones entre manuscritos revelaron pequeñas variaciones en los pasajes que describen riquezas orientales o tributos imperiales. Sin embargo, estas diferencias no aportaron información concreta sobre bienes personales transportados por Marco Polo durante su regreso a Europa. Las referencias continuaron siendo generales y se centraban principalmente en la riqueza del Imperio mongol, no en posesiones individuales. En décadas más recientes, el desarrollo de tecnologías modernas permitió realizar análisis más detallados de documentos medievales. Investigadores utilizaron técnicas de datación, estudios de tinta y análisis paleográficos para examinar manuscritos relacionados con Marco Polo. Estos estudios ayudaron a identificar cuáles versiones del texto eran más cercanas a las copias tempranas, pero nuevamente no revelaron información adicional sobre los objetos que podrían haber formado parte de un supuesto tesoro traído desde Asia. También se han realizado investigaciones sobre las rutas exactas utilizadas por Marco Polo durante su viaje de regreso a Europa. Algunos historiadores intentaron determinar si el viajero pudo haber ocultado parte de sus riquezas en algún punto del trayecto, especialmente durante el largo recorrido a través de Persia y el Mediterráneo. Sin embargo, los registros disponibles sobre esa etapa del viaje son limitados, y no existe evidencia documental que indique que Marco Polo haya dejado depósitos de bienes en ciudades intermedias antes de llegar a Venecia. El interés público por el tema ha continuado en el ámbito académico y cultural. Exposiciones en museos dedicadas a las rutas de la seda han presentado objetos contemporáneos a la época de Marco Polo, mostrando los tipos de bienes que circulaban entre Asia y Europa durante el siglo XIII. Estas exhibiciones ayudan a contextualizar las descripciones presentes en el relato del viajero, pero no aportan pruebas sobre la existencia de un tesoro específico transportado por él. A pesar de los esfuerzos de historiadores, archivistas y arqueólogos durante más de un siglo de investigación moderna, el destino de las riquezas mencionadas en los relatos tempranos continúa sin explicación clara. Los archivos europeos han sido examinados en busca de inventarios, registros de venta o documentos notariales que confirmen la existencia de esos bienes. Sin embargo, las fuentes disponibles siguen mostrando el mismo patrón que aparece en las crónicas medievales: referencias breves a objetos valiosos seguidas por un silencio prolongado en los registros históricos. Las investigaciones contemporáneas han permitido reconstruir con mayor precisión las rutas, el contexto político y las actividades comerciales de Marco Polo, pero incluso con ese conocimiento ampliado, el rastro de las riquezas que algunos cronistas afirmaron haber visto en Venecia después de su regreso permanece ausente en los documentos conservados. Entre manuscritos medievales, archivos notariales y estudios arqueológicos modernos, el supuesto tesoro asociado con el viajero veneciano continúa sin aparecer en ningún registro verificable. Durante siglos, el nombre de Marco Polo ha estado rodeado de relatos extraordinarios, rutas lejanas y riquezas descritas en manuscritos antiguos. Sin embargo, entre documentos perdidos, cofres desaparecidos y testimonios incompletos, el destino real de aquel supuesto tesoro sigue oculto en la historia.